Bendiciones. Esta palabra se titula Tres responsabilidades que tiene el pastor hacia la iglesia y tres responsabilidades que tiene la oveja hacia Dios. Entonces, en un solo verso, usted va a encontrar estas seis cosas. Las tres responsabilidades del pastor y las tres responsabilidades de la oveja, de usted. Si usted es pastor, usted se ubica del lado de las responsabilidades pastorales. Pero si usted es una oveja de una iglesia, si usted pertenece a una congregación y tiene su pastor como debe ser, porque la Biblia dice que Jesús lloraba al ver las multitudes dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces esto es para ovejas y para pastores. Entonces, seis cosas que vienen en un solo verso. Dice en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gloria a Dios. Entonces, para decirlo así un poco rápido y resumido, para que usted tenga un panorama de lo que quiero compartir, las tres responsabilidades del pastor son dar la palabra, tener una buena conducta y ser una persona de fe. Esas son las tres responsabilidades pastorales. Ahora, ¿cuáles son las tres responsabilidades de la oveja? Dice, acordarse del pastor, considerar la conducta del pastor, cuál ha sido el resultado. Y la tercera obligación o responsabilidad de la oveja es imitar la fe de ese pastor. Gloria a Dios. Bueno, empecemos por las tres responsabilidades del pastor. Primero, dice que nos hablaron la palabra de Dios. ¿Cuál es una responsabilidad del pastor? Importantísima: dar la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué significa pastor? Es alguien que da pasto a la oveja. Pastor. Viene de la palabra pasto, alimento. Bueno, en el contexto del cristianismo, el pastor es una figura simbólica tomada de algo natural. Entonces el pastor está en la responsabilidad de alimentar a las ovejas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No con dogmas humanos, no con filosofías, no con motivaciones humanas, sino con la palabra de Dios. Hoy en día hay mucho motivador en los púlpitos, pero las ovejas necesitan más que una motivación. El motivar es buenísimo y la Biblia nos enseña a motivar. Si hay alguien que es motivador es Dios, pero tenemos que ir más allá. A la oveja hay que prepararla más que para esta vida. Hay mucha gente que se prepara para esta vida con profesión, con dinero, con muchas cosas, su casa, su carro. Están preparados para esta vida, pero el pastor tiene que ir más allá enseñando a la oveja no solamente a prepararse para esta vida, lo cual es parte de la enseñanza del cristianismo, sino sobre todo preparar a la oveja para la eternidad. De por sí el mundo es pasajero y nos fuese bien o mal en esta tierra, lo importante es dónde vamos a pasar la eternidad, porque en este mundo se vive poco tiempo. Entonces la obligación del pastor es predicar la palabra sin diluirla, hablar de Cristo. La palabra de un pastor tiene que ser cristocéntrica. No tiene que ser tanto al lado de la prosperidad como se ha visto, donde se ha tomado ese tema tan importante, pero se ha puesto como tema primordial. Eso es un error que están cometiendo muchos predicadores. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces a la oveja hay que enseñarla a defenderse en esta vida. Hay que darle los principios bíblicos, porque la Biblia está llena de consejos para que usted pueda salir adelante económicamente, en su salud, en sus sentimientos, en este mundo. Pero sobre todo el tema central de la Biblia es la eternidad, la eternidad. Por eso dice, para que podamos estar firmes en aquel día, en el día de la redención. Entonces la palabra de los pastores tiene que ir apuntando hacia Jesús, hacia la eternidad, hacia que la oveja esté preparada todos los días, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Bueno, esa es la primera obligación del pastor, pero la segunda decía, habla de conducta. Considera cuál ha sido
el resultado de su conducta. O sea, la conducta del pastor debe ser intachable. Esto es algo que solo con la ayuda de Dios se puede hacer. De otra forma es imposible que uno sea intachable. Y aún así somos seres humanos y fallamos los pastores, pero un día Dios nos va a pedir cuenta del ejemplo que le dimos a las ovejas. Vean, si se dice que la iglesia cristiana es la reserva moral de la sociedad, yo le digo algo más. Entonces el pastor es la reserva moral de la iglesia. Ve el compromiso que tiene el pastor de dar buen testimonio en las finanzas, de dar buen testimonio en su conducta, en su hogar, en su trabajo, en todo tenemos que ser ejemplo para la grey del Señor. Gloria a Dios. Y como tercera responsabilidad mencionada en ese verso de Hebreos 13:7, viene que el pastor debe ser una persona de fe, una persona que cree en las promesas de Dios y así poder motivar a la gente a seguir ese ejemplo de fe. Tener fe en las promesas de Dios. Cuando todo el mundo está en el suelo, el pastor tiene que estar de pie creyendo, tiene que estar firme en las promesas de Dios. Si hay alguien que no tiene que deprimirse, es el pastor, aunque es un ser humano. Si hay alguien que tiene que esperar buenos resultados aún en medio de una desgracia, es el pastor. Tiene que ser una persona ejemplo de fe para el cristianismo, porque las ovejas van a ver al pastor. El pastor es tan importante que la oveja necesita verlo, necesita sentir que ahí está y seguir sus pasos. El pastor sigue los pasos de Cristo y las ovejas siguen al pastor. Por eso es que es una responsabilidad muy grande la que tiene el pastor y Dios nos va a pedir cuentas de lo que predicamos, de nuestra conducta y la demostración de nuestra fe. Debemos de creer en sanidad, en milagros, en prodigios, en portentos de parte de Dios, porque Dios responde a los pastores muchas oraciones a favor de su iglesia. Tenemos que ser personas de fe. No hay nada más triste que un pastor donde la iglesia más bien tenga que levantarlo porque está caído, y esto puede pasar y no es malo, pero no hay como que un pastor más bien sea el que levante las ovejas en fe. Gloria a Dios. Bueno, esas son las tres responsabilidades del pastor: dar la palabra, la conducta y ser una persona creyente, llena de fe en Dios. Y Dios va a respaldar eso con maravillas y prodigios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar al lado de las ovejas. ¿Cuáles eran las tres responsabilidades de las ovejas? Así resumidamente, dice que acordaos de vuestros pastores, considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces tiene que ver con acordarse del pastor, número 1. Número 2, considerar la conducta del pastor. Y número 3, imitar la fe de ese pastor. Esas son las tres responsabilidades de la oveja. Bueno, tomando la primera, dice: acordaos de vuestros pastores. ¿Acordaos en qué? Bueno, cuando usted esté orando, el pastor también es una persona necesitada de oración. Cuando usted esté en una bendición, ¿por qué no acordarse del pastor también? Bueno, los pastores nos han criticado mucho porque nos dicen que pedimos a la iglesia para nosotros, aunque eso no se puede generalizar. La mayoría de pastores son personas entregadas que sufren por el reino de Dios, sufren por su iglesia. Cuando alguien se enferma, el pastor se enferma. Cuando alguien llora, el pastor llora. Por eso es que la oveja tiene la responsabilidad de acordarse. Vean, hay un verso que yo quisiera que usted lo conozca. Está en Gálatas 6:6. Dice que usted debe hacer partícipe al que le enseña la palabra de Dios de toda cosa buena. O sea, que usted comparta con su pastor. No estamos pidiendo. Yo en mi caso no estoy pidiendo. Porque ese es el juicio que nos tienen. Pero no, es seguir las pautas de la Biblia, porque hay muchos pastores que tienen muy buenas condiciones económicas, tienen su empresa y
la pasa muy bien económicamente hablando. Pero hay otros pastores que no tienen esas condiciones y necesitan que la oveja le corresponda en oración y aún en ayuda, en alimento. Uno ve ahí como la gente dice, es que los pastores tienen que trabajar. Bueno, el predicar es un trabajo, es un trabajo. El Señor lo dice así en la palabra del Señor. Y los pastores para preparar un mensaje se lleva horas. Tenemos que orar y muchas cosas que la gente no sabe. La gente juzga porque no sabe, pero uno tampoco está para tomar represalias contra esos criterios. Simplemente uno trabaja para el Señor y en el día de la recompensa, el Señor, que dice la Biblia allá en las cartas de Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores, no dice de otro ministerio, sino de los pastores, él les dará la corona de gloria. Una corona de gloria tiene el pastorado. Por eso este pastor, motívese y siga adelante. Y usted, oveja, cumpla con la responsabilidad de acordarse del pastor en todo momento. El pastor tiene que estar preguntando cómo están las ovejas y el estado de las ovejas y cuidar por las ovejas y el rebaño. Pero ¿por qué no el rebaño también ver cómo está su pastor? Si está enfermo, si está aún desmotivado, si está en escasez. Es una responsabilidad de la oveja acordarse del pastor. Bueno, esa es la responsabilidad número 1. Responsabilidad número 2 era considerar el resultado de la conducta del pastor. ¿A qué nos lleva esto? A una responsabilidad muy importante que tiene que tener la oveja. La oveja no se puede dejar guiar a ciegas por el pastor. Los pastores tenemos la responsabilidad de hacer las cosas correctamente, pero de muchos pastores han salido sectas, han salido desviaciones, han salido falsas doctrinas de la misma iglesia del Señor y principalmente de los pastores. Por eso la oveja tiene que considerar. ¿Y qué significa ese considerar? Analizar. O sea, la oveja tiene que ser analítica tanto del comportamiento del pastor, de los resultados de su conducta, como también de la palabra que está dando. Le voy a decir algo importantísimo. El pastor no es Dios. El pastor se puede equivocar. Entonces la oveja no tiene que seguir el camino de esa equivocación. Tiene que estar filtrando todo con la palabra de Dios. Tiene que tener criterio personal. No tiene que tener una mente pasiva de que es que el pastor dijo así o así y todos hacemos caso. No, eso no es bueno ni para el pastor, ni para la oveja, ni para la iglesia en general. El Señor nos puso 5 sentidos a todos y a la oveja también. Y en este pasaje de Hebreos 13:7 le dice a la oveja, considere, analice, abra los ojos, medite, revisen las escrituras a ver si lo que se está predicando está conforme a la palabra de Dios. Porque dice el apóstol Pablo que si aún un ángel del cielo desciende con otro evangelio, sea maldito. Entonces no podemos seguir a pastores. Tenemos que seguir a pastores que sigan a Cristo. Ahí sí. Pero tenemos que revisar, considerar, analizar si ese pastor está siguiendo a Cristo o si está por ganancias deshonestas o si está con intenciones dobles, ocultas. Todo eso tiene que ser analizado porque a veces se ha creado dentro del cristianismo de que el pastor es intocable, que el pastor es casi Dios y no se puede contradecir. No, usted contradígame a mí, enfrénteme, confrónteme con la palabra. Si usted ve que algo no concuerda con las Sagradas Escrituras, gloria a Dios. Eso lo necesitamos los pastores, gente que esté también al tanto de las Sagradas Escrituras. Es una protección para el pastor. No es una oposición, no es una contrariedad, es necesario. Por eso la Biblia dice, considerad la conducta del pastor. Y número 3, la palabra de Dios nos dice ahí que una tercera obligación de la oveja es imitar la fe del pastor. Entonces, si su pastor le está dando palabra
es de buena conducta y es una persona de fe, usted está en un problema que usted tiene que resolver y es imitar a ese pastor que está siguiendo al Señor. Es porque el pastor, como dijimos, es un modelo, un ejemplo a seguir y a usted le toca imitar la entrega. Si es un pastor entregado, usted tendrá que ser entregado porque Dios le va a decir, yo le puse un ejemplo ahí en la congregación donde usted estaba. Si es un pastor que da la palabra, usted tiene que imitar eso. Si es un pastor de fe, usted tiene que imitar eso. Entonces, el reto del pastor es ser un buen ejemplo, pero el reto que tiene la oveja es poder seguir ese ejemplo. Si el pastor suyo es fiel con el Señor, si el pastor suyo es amante de Dios, usted no tiene otra cosa que hacer lo mismo, porque es un mandato de Dios, imitar la fe del pastor. Gloria a Dios. Bueno, Dios nos ayude tanto a los pastores como a las ovejas a seguir este ejemplo. Mediten esta palabra. Vean un solo verso bíblico todo lo que uno puede sacarle, todo el contenido que tiene de parte del Espíritu Santo, un solo verso, 6 cosas, 3 para el pastor, 3 para la oveja. Y un día el Señor nos va a recompensar tanto a unos como a otros. Sigamos adelante en los caminos del Señor, sigamos a Cristo. Somos defectuosos todos, tanto pastores como ovejas, nos equivocamos y todo, pero tenemos el deber de levantarnos y seguir adelante en los caminos del Señor. Dios me los bendiga, en el nombre de Jesús.